Hola chicos, bienvenidos a la primera clase de álgebra, potencias de exponente entero. Bueno, vamos a empezar. Entonces, para comenzar tenemos que tener claro qué es una potencia. Una potencia es una operación matemática en la cual participan tres elementos. Uno de ellos es la base, el otro es el exponente y el resultado se viene a conocer como potencia. ¿Ok? ¿Qué hace cada uno dentro de la operación matemática? La base viene a ser el elemento que va a ser multiplicado una y otra vez por sí mismo. ¿Cuántas veces? Bueno, el número de veces que lo indique el exponente, para dar como resultado la potencia. Bueno, ahora vamos a ver lo que son los tipos de exponente que afectan a la base. El primero de ellos es el exponente natural. ¿Qué es un exponente natural? Pues sencillo, es cuando el exponente es un número natural, es decir, un número positivo. Como vemos en la diapositiva, si A fuese la base y N fuese el exponente, la potencia tendría como resultado la misma base A si N fuese igual a 1. Y si N fuese diferente de 1, es decir, un número mayor o igual a 2, pues simplemente multiplicaríamos la base una cantidad n de veces. A ver, veamos unos ejemplos. El ejemplo A, tenemos 2 elevado a la 10. Como vemos, la base es 2 y se va a multiplicar 10 veces por sí misma, como le indica el exponente natural. Es por eso que la respuesta a la potencia sería 1024. En el ejemplo B, tenemos que la base es menos a sobre 3. Ojo, con todo y su signo porque está encerrado entre paréntesis. El exponente es 3, así que la base se va a multiplicar por sí misma 3 veces. Menos a sobre 3 por menos a sobre 3 por menos a sobre 3, dando como resultado menos a al cubo, porque afecta al numerador de la fracción, que es la letra a, y sobre 27 porque 3 al cubo es 27, ya que el exponente también afecta al denominador. Por último, el ejemplo C, vemos que la base es 2 al cuadrado y se va a repetir 219 veces, se va a multiplicar por sí misma porque está elevada a la 219. Entonces, como vemos en este ejemplo, los exponentes se van a multiplicar. Por eso como resultado tenemos 2 elevado a la 438. El siguiente tipo de exponente que veremos es el exponente cero. Es el más sencillo de todos, dado que cualquier base, sea positiva o negativa, que se vea afectada por el exponente cero, tendrá como resultado de la potencia al número 1, es decir, a la unidad. Listo. Como vemos en cada uno de los ejemplos, tenemos diferentes bases. Por ejemplo, en el primero es menos 219 elevado a la 0 igual 1. En el segundo ejemplo, 2003, una base positiva elevada a la 0 es igual a 1. En el ejemplo 3, no importa la operación que haya dentro, si todo está elevado a la 0, igual será 1. En el ejemplo 4, en el D, veo ahí que sin embargo la base no está siendo afectada por el 0 completamente, solamente el número, más no el signo. Es por eso de que el 4 a la 0 se convierte en 1, pero mantiene el signo negativo. En cambio, la diferencia con el último ejemplo es de que en ese caso, el menos 4, todo incluido su signo, sí está siendo afectada por el exponente 0. Es por eso que ahí sí la respuesta es 1. El siguiente tipo de exponente que tenemos es el exponente negativo. ¿Qué pasa cuando un exponente es negativo? Pues simplemente se invertirá la base. Es decir, que si la base fuera un número, ahora tendrá como numerador 1
y la base pasará a estar en el denominador y el exponente acompañará a la base, pero ya sin signo negativo. Si la base fuera una fracción, la fracción se invertiría. ¿Ok? Unos ejemplos. En el primer ejemplo, como vemos, tenemos la fracción 1/5 que está elevado a la menos 1. Es por eso que como el exponente es negativo, invertimos la fracción y me quedaría tan solo el 5. Y ahora el menos 1 pasaría a ser un exponente positivo 1. Y como 5 a la 1 sigue siendo 5, ese es el resultado. En el segundo ejemplo, como vemos, 1/2 a la menos 4, al invertirlo se convierte en 2. Y el exponente se convierte en positivo, por lo tanto nos quedaría 2 elevado a la 4, que es igual a 16. En el tercer ejemplo tenemos 2/5 elevado a la menos 3. Si invertimos la fracción 2/5 tendremos 5/2 y el menos 3 pasará a ser positivo, es decir 3. Recordemos que este 3 va a afectar tanto al numerador como al denominador, es decir al 5 y al 2. Dando en el numerador 5 al cubo igual 125 y en el denominador 2 al cubo igual 8. Ahora veremos los teoremas de la potenciación. El primer teorema es la multiplicación de bases iguales. Como vemos, cuando multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, lo único que haremos será transformarla en una sola potencia y sumaremos los exponentes. El segundo teorema es de la división de bases iguales. Cuando dividimos dos potencias que tienen la misma base, las transformaremos en una sola potencia y restaremos los exponentes. Esta potencia tendrá la misma base. Número 3. Tenemos la potencia de potencia. Cuando tenemos una potencia que a su vez está siendo potenciada por otro exponente, pues lo que haremos es repetir la base y multiplicar los exponentes. Número 4. Tenemos la potencia de una multiplicación. Si tenemos una multiplicación de diferentes cantidades y toda la multiplicación, toda la operación se ve afectada por un exponente, también podemos separar a cada uno de los factores de la multiplicación con su propio exponente. Es decir, el exponente afecta a todos los factores de la multiplicación. Y por último tenemos la potencia de una división. De igual manera, cuando tenemos una división que está siendo afectada por un solo exponente, toda la división, pues este exponente afectará tanto al dividendo como al divisor. Si hablásemos de términos fraccionarios, diríamos que el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Bueno, ahora veremos algunos ejercicios explicativos. Vamos a comenzar con el número 1 y vamos a hacerlo de izquierda a derecha, ¿ok? Para empezar vemos que tenemos un 4 a la menos 1, que se verá transformado en un cuarto por tener exponente negativo. Luego más 5, más tenemos 4 sobre 7, que como tiene exponente negativo menos 1, será transformado en 7 cuartos. Luego tenemos menos 2 multiplicado por menos 6 a la 0. Ojo, ese 0 tan solo está afectando al 6, dado que no está encerrado entre un paréntesis. Por lo tanto, 6 a la 0 es 1 y mantiene su signo negativo. Eso lo vamos a dejar entre paréntesis para evitar cualquier confusión. Luego, seguimos, más menos 219 encerrado entre paréntesis elevado a la 0. En este caso, si el exponente 0 afecta al número y a su signo, por lo tanto, menos 219 a la 0 me va a dar 1. Como afuera teníamos un signo de suma, mantiene su signo, ¿no? Por eso es más 1. Todo eso está elevado al cubo. En la siguiente línea vemos que hemos sumado
un cuarto más 7 cuartos, como son fracciones homogéneas, me sale 8 cuartos. ¿No? Sumamos los numeradores, 7 más 1, 8. Denominador se mantiene, 4. Y 8 cuartos es exactamente igual a 2. 8 entre 4 es 2. Por eso ahí aparece primero un 2, más el 5 que se mantiene, más 2. ¿De dónde sale ese 2? Pues sale de multiplicar el menos 2 por el menos 1, me da más 2. Y por último tengo 1, más 1. Si sumo todo lo que está dentro del corchete, me va a dar 10. Elevado al cubo es 1000. Veamos ahora el ejercicio número 2. Comenzando de izquierda a derecha nuevamente, tenemos que la primera fracción, que era menos un medio, se ve afectado por un exponente negativo. Es decir, que ahora se va a invertir y vamos a tener menos 2. Y el exponente que era negativo pasará a ser positivo. Luego tenemos a la izquierda menos. Tenemos nuevamente una fracción negativa, menos un tercio, que está siendo afectada por un exponente negativo, menos 2. Eso quiere decir que vamos a invertir la fracción quedándonos menos 3. Y el exponente se va a convertir en positivo. Ya no va a ser menos 2, sino que 2. Luego vamos a tener una potencia que es menos 5 al cuadrado. Como el exponente afecta al signo también, tenemos que 5 al cuadrado es 25. Y menos por menos es positivo. Es por eso que ahí sale como resultado un más 25. Por último, tenemos el 2 al cubo, que es 8. También positivo. En la siguiente línea veremos que menos 2 al cubo da como resultado menos 8, ya que multiplicamos menos 2 por menos 2 por menos 2. Luego tenemos que menos 3 al cuadrado es 9. Menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Pero como delante de él había un signo negativo fuera del paréntesis, nos quedaremos con ese signo negativo. Por último tenemos más 25 y más 8. Para terminar solo tendremos que sumar los positivos y restarle los negativos, es decir, 25 más 8 menos 8 y menos 19 me dará como resultado 16. Bueno, tenemos el ejercicio 3, donde vemos una multiplicación de bases iguales, ¿sí? Donde los exponentes van disminuyendo al comienzo, 10, 9, 8, se supone que van a seguir disminuyendo hasta llegar al menos 1, menos 2, menos 3, etcétera, hasta el menos 8. Y por último vemos un 3 a la menos 17. Como son una multiplicación de potencias de la misma base, lo que hacemos es transformarlo en una sola potencia y se sumarán algebraicamente todos los exponentes. Es decir que tendremos 3 elevado a 10 más 9 más 8, etcétera, etcétera, hasta el menos 7 menos 18 y por último ese menos 17. Si sumamos los números positivos y le restamos los negativos, vamos a tener que todas aquellas cantidades que tienen signos inversos se van a anular entre sí. Es decir, el menos 8 con el 8, el menos 7 con el 7, el menos 6 con el 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos va a quedar tan solo al final 3 a la 10 más 9 y el menos 17 que no se ha anulado tampoco. Por lo tanto, si yo sumo esos exponentes me va a quedar 2. 3 al cuadrado será 9. Bueno, el ejercicio 4 es muy sencillo. Como vemos, tenemos ahí una suma de fracciones es infinita porque va subiendo, ¿no? 1, un medio, un tercio, un cuarto, etcétera, etcétera, no tiene final. Y está siendo elevado a la 2 a la 10 menos 1024. Si ustedes realizan la operación de 2 elevado a la 10, da exactamente
1024. Así que los exponentes, hacer 1024 menos 1024, te va a quedar un exponente 0, como ven ahí en la primera línea de la solución. Y no me interesa todo lo que esté dentro del paréntesis, porque si todo está elevado a la 0, el resultado obviamente será 1. Bueno, ahora tenemos el último ejercicio, número 5, donde vemos esa expresión m. Entonces, para comenzar ese ejercicio, lo primero que haremos será transformar esas potencias de potencias en solo una potencia. Por ejemplo, 3 al cuadrado y eso elevado a la cuarta, multiplicaré los exponentes 2 por 4, me dará como resultado un 8. Es decir, que el primer término será 3 a la octava por el término de la derecha, como vemos, tenemos fuera del paréntesis un 2 al cuadrado. Primero debemos resolver eso. 2 al cuadrado es 4. Ahora, si procedemos a multiplicar los exponentes, vamos a tener que 3 por 4 es 12. Así el segundo término quedaría como un 3 a la 12. Luego en el denominador, el tercer término, tenemos 3 elevado a la 4 y todo elevado a la 5. Potencia de potencia nuevamente, multiplicamos los exponentes y tenemos 4 por 5, 20. Es decir, me va a quedar 3 a la 20. Como en el numerador me quedan 3 a la octava multiplicado por 3 a la 12, tenemos pues que es una multiplicación de bases iguales y tenemos que transformarla en una sola potencia repitiendo la base 3 y sumando los exponentes. 8 más 12 es 20, por eso me queda en el numerador 3 a la 20. Y en el denominador, que también tengo 3 a la 20, pues al final, si en el numerador y en el denominador tenemos lo mismo, eso quiere decir que la respuesta es 1, porque toda cantidad dividida entre sí mismo es 1. Bueno chicos, espero que haya sido de su agrado la clase, hayan entendido. Cualquier duda o consulta estaré presto a responderles, así que no duden en hablarme. Y nos vemos para la próxima clase. ¿Ok? Estén atentos a las tareas, por favor.